Buenas noches, jóvenes. Bienvenidos a este video que obviamente se está realizando debido a que la semana pasada no tuvieron clases debido a la solemnidad de Todos los Santos. Entonces, este es el tema 2 del curso de lenguaje, ya que vamos a tratar acerca de la clasificación de los verbos, primera parte. Cabe resaltar que este tema tiene que estar copiado en el cuaderno, así que, por si acaso, voy a dejar un enlace de un Drive. Cópienlo, péguenlo para poder ubicar rápidamente la diapositiva, ¿no? Que debe estar copiado para el posterior examen de la próxima semana y revisión de cuadernos. Bien, vamos a empezar con lo que es la clasificación de los verbos. Como nosotros sabemos, los verbos es una categoría de inventario abierto. Eso quiere decir que son pues prácticamente infinitos, se siguen creando verbos cada día, así que se ha visto la manera de poder clasificarlos de una manera, bueno, de una manera sistemáticamente ordenada. Entonces, se ha visto tres criterios. El primero, el criterio semántico, es decir, cómo el verbo se puede expresar. En este punto, vamos a ver los verbos copulativos y los verbos predicativos. Hay que entender que los verbos copulativos, ¿de acuerdo? Son aquellos verbos que sirven de nexo o de enlace. Eso quiere decir que su significado no es en este caso visible, bueno, perceptible. Su significado de estos verbos lo van a carecer. No tienen un significado real, ¿correcto? No tienen un significado real. Usualmente estos verbos van a ser verbos relacionados a la existencia, es decir, el verbo ser y el verbo estar. Para que puedan trabajar de una manera ordenada y tengan un significado concreto y real, es necesario que puedan trabajar con el atributo. Por lo tanto, los verbos copulativos son aquellos que sirven como conector entre el sujeto y un complemento propio del sujeto que se va a llamar atributo. Sin este, el verbo no se entiende. Por ejemplo, si yo digo yo soy, ¿no? Como hace mucho tiempo existe un programa, yo soy. Si yo te digo yo soy, tú no me vas a entender. Estoy usando el verbo ser, yo soy. Por lo tanto, necesito un atributo para poder entenderse. Por ejemplo, yo soy trabajador, yo soy maestro, yo soy feliz, yo soy triste. Es necesario que todo verbo copulativo siempre trabaje con un atributo. ¿Ok? Recuerden que el atributo puede ser un sustantivo o puede ser un adjetivo. ¿De acuerdo? Aparte del verbo ser y estar, podemos usar el verbo parecer, permanecer, yacer, soler, resultar, continuar, dependiendo del contexto de la oración. ¿Ok? Pero los más usados siempre van a ser el verbo ser y el verbo estar. También cabe señalar que el verbo estar hay que tener mucho cuidado, mucho tino, porque sirve también para señalar ubicación. No es lo mismo decir él está feliz que decir él está en Lima. O sea, la ubicación no es un atributo, ¿ya? Estoy localizando algo en un punto, en un espacio y tiempo determinado. Entonces, la localización nunca va a ser una expresión de atributo. Así que hay que tener mucho cuidado cuando usemos el verbo estar. Se puede usar para señalar existencia como para señalar ubicación. Bien, luego tenemos los verbos no copulativos o llamados predicativos, porque pueden formar por sí solo el predicado. Como tienen un sentido real y concreto, incluso por sí solos pueden formar oración de una forma tácita. Como por ejemplo, canta, yo bailo, jugamos, escucharemos, escucha. Entonces, mm, pueden formar por sí mismo una idea y por lo tanto el predicado. En este punto, los predicativos se va a observar en tres pequeños subgrupos. El primero, llamado verbos transitivos. ¿Por qué se llaman verbos transitivos, profesor? Porque trabajan con el objeto directo. Hay que recordar que el objeto directo es aquel elemento que va
Va a ser afectado por el acto del sujeto. Supongamos que yo diga, yo golpeo la puerta. ¿Qué objeto? O sea, háblese de objeto, animal, cosa, persona, etcétera, objeto, está siendo afectado por el acto del profesor. No, el profesor golpeó la puerta. En este caso, sería la puerta. Entonces, el objeto directo siempre va a salir afectado por el acto, de manera inmediata, hecha por el sujeto. Cuando hay un objeto directo en la oración, es que el verbo sí o sí es transitivo. ¿Ok? Entonces, acá viene la pregunta que seguro ustedes harán. ¿Cómo hallo el objeto directo? O sea, para poder saber si el verbo es transitivo, tengo que hallar primero el objeto directo. Pues bien, vamos a hacer nuevamente la oración. Por ejemplo, el profesor, a ver, el profesor revisó toda la tarea. Muy bien, el profesor revisó toda la tarea. Primero que nada tenemos que hallar el sujeto y el verbo. Bueno, primero el verbo. A ver, ¿cuál será el verbo en la oración? El profesor revisó la tarea. Ah, muy bien. El verbo es revisó. Si hay sujeto, perfecto, nos ayuda. Si la oración es tácito, entonces no hay problema. Podemos presuponerlo con la ayuda de un pronombre. ¿Cuál sería el sujeto? Perfecto, el sujeto vendría a ser el profesor. Una vez que hallemos estos elementos, viene la incógnita. Profesor, ¿el verbo es transitivo o no es transitivo? Existe una fórmula para poder hallar esa respuesta. Acuérdese, tenemos que hallar el objeto directo. Por lo tanto, tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es la pregunta, profesor? La pregunta es, ¿qué más verbo más sujeto? ¿Ok? Si la oración te da la respuesta, has hallado el objeto directo, el OD. ¿Ok? Si la oración te da la respuesta, has hallado el objeto directo. Vamos a transcribirlo. Yo sé cuál es el verbo, yo sé cuál es el sujeto, simplemente reemplazo. ¿Qué revisó el profesor? ¿La oración te da la respuesta? Claro que sí. Toda la tarea. Perfecto, entonces ya hemos hallado el objeto directo. El objeto directo viene a ser toda la tarea. Este es objeto directo. Por lo tanto, hemos dicho que el verbo transitivo siempre trabaja con objeto directo. Este verbo es transitivo. Muy bien, este verbo es transitivo. Claro, hemos hallado el objeto directo, por lo tanto, el verbo es transitivo. Recuerden, basta usar esta pequeña fórmula, que más verbo más sujeto. Automáticamente hallas el objeto directo. Puede ser que te ponga otra idea. Mira, vamos a usar otro ejemplo, seguido del anterior. El, el profesor lo escribió o escribirá ya. Escribirá. El profesor lo escribirá. Tú de seguro dirás, ah, ya, yo sé que el verbo es escribirá. Muy bien. Yo sé que el sujeto es profesor. Yo voy a usar la fórmula que dijo el profe. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué más verbo más sujeto? ¿Qué escribirá el profesor? Profe, no hay respuesta. Entonces el verbo no es transitivo. Qué fácil. Acuérdate. Tienes que analizar cada parte de la oración. Si tú te das cuenta, hay un elemento que nos hemos obviado. ¿Cuál es ese, profesor? Este de acá. El lo. Si tú recuerdas de tus clases de pronombres, habíamos dicho que el pronombre tiene la función de ser referencia en muchas ocasiones, especialmente los pronombres que no tienen tonalidad, es decir, los átonos.
Por lo tanto, los pronombres lo, los, la y las siempre funcionan como objeto directo. Siempre van a ser utilizados para reemplazar, para hacer referencia del objeto directo. Por lo tanto, este lo, como está trabajando cerca al verbo, es objeto directo. De frente, sin miedo, sin pensarlo. Y esto nos lleva a la conclusión que este verbo es transitivo. Entonces, miren, existen dos fórmulas. Que más verbo más sujeto, dando como respuesta el objeto directo. Y la segunda es cuando usas los pronombres lo, los, la y las. ¿Ok? Recuerden, basta que exista un objeto directo en la oración, el verbo es transitivo. Profesor, ¿y qué son los intransitivos? Los intransitivos son verbos que no trabajan con objeto directo. ¿Ok? Muchos dicen que el verbo transitivo trabaja con el objeto directo, el intransitivo con el objeto indirecto. Eso es falso. En una oración puede haber tanto objeto directo como indirecto y por lógica la oración va a ser transitiva porque hay un objeto directo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es un objeto indirecto? Ya que el profesor está hablando de eso. El objeto indirecto va a ser aquel elemento que va a salir beneficiado o perjudicado por el acto que haga el sujeto. Por ejemplo, puedo decir, el profesor realizó un examen para sus estudiantes. ¿Quién va a salir beneficiado o perjudicado del examen que realizó el profesor? Los estudiantes. Entonces vamos a observar que en esa oración hay objeto directo y también objeto indirecto. Vamos con un ejemplo. Miren, el mecánico vendió, 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 por ejemplo, el mecánico vendió al conductor, el conductor, el auto vendió al conductor. Entonces, vamos a ver que el auto vendió al conductor, ¿ya? Conductor. Yo sé que parece un poco tronado el ejemplo, pero para que se pueda entender. El mecánico vendió al conductor. Vamos a ubicar los elementos. A ver, primer elemento, verbo. Muy bien. Verbo vender. Sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Mecánico. Claro que sí, mecánico. Vamos a aplicar la fórmula. ¿Qué vendió el mecánico? ¿Te da respuesta a la oración? No hay respuesta. Por lo tanto, como no hay respuesta, este verbo es intransitivo. ¿Ok? Este verbo es intransitivo. Claro, no te dice que vendió el mecánico, no te dice si vendió una autoparte, no te dice si vendió un auto, no te dice si vendió una moto, no te lo dice la oración. Por lo tanto, a este verbo es intransitivo porque no hay ¿qué? Objeto directo. Pero profesor, ¿y el conductor qué vendría a ser? Ah, vamos a usar esta fórmula. Miren, ¿a quién? ¿A quién o para quién? Más verbo, más sujeto. Si la oración me da la respuesta, tengo el objeto indirecto. ¿Ok? El hoy. Tengo el objeto indirecto. ¿Correcto? Tengo el objeto indirecto. A ver, profesor, vamos a aplicarlo. Muy bien. ¿A quién o para quién vendió el mecánico? ¿Para quién vendió el mecánico o a quién vendió el mecánico? Al conductor. Entonces, hay respuesta. La oración nos da la respuesta, con lo cual este vendría a ser objeto indirecto. ¿Ok? Vuelvo a señalar, no piensen, por favor, que los verbos transitivos trabajan con objeto directo y los transitivos con el objeto indirecto. No, recuerden, basta que haya un objeto directo en la oración, automáticamente es transitivo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, a ver, vamos a hacer otro ejemplo. No, antes de eso, antes del ejemplo. También hay otra fórmula para saber si hay objeto indirecto. Por ejemplo, el mecánico
mecánico le vendió. Mira, el mecánico le vendió. Tú dirás, profesor, ¿se aplicó lo mismo? El verbo es intransitivo. Claro que sí es intransitivo. ¿Por qué? Porque los pronombres, y esto no se olviden por favor, los pronombres le y les siempre van a ser objeto indirecto. Eso quiere decir, acá hay un le, mira, acá hay un le, entonces este le es objeto indirecto. Y como no hay objeto directo, este verbo es un verbo intransitivo. ¿Ok? Es un verbo intransitivo. Ahora, como les estaba mencionando anteriormente, ¿puede haber una oración que haya estos elementos? Claro que sí. Por ejemplo, no sé, Manuel, vamos a usar otro color porque si no, no se nota. A ver, vamos a usar otro color porque no se nota. Listo. Por ejemplo, Manuel, Manuel compra chocolates para su mamá. Miren, Manuel compra chocolates para su mamá. Si nosotros analizamos esta oración, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Tenemos el verbo, tenemos el sujeto y hacemos las preguntas. ¿Qué compra Manuel? Chocolates, objeto directo. ¿Para quién o a quién compra Manuel? Para su mamá, objeto indirecto. Profesor, ¿cuál será entonces? Recuerden, basta que exista un objeto directo, el verbo es transitivo. ¿Ok? El verbo es transitivo. O por ejemplo, esta oración, duerme tranquilamente. Si yo aplico las fórmulas, ¿qué duerme él? ¿A quién o para quién duerme él? No hay objeto ni directo ni indirecto. Por lo tanto, este verbo es intransitivo. ¿Ok? Para que sea intransitivo, no solamente no debe existir objeto directo, sino ninguno de los objetos, por si acaso. Bien, ahora vamos a ver los verbos pronominales. Los verbos pronominales son aquellos que se van a utilizar los pronombres me, te, se, nos, os. Son pronombres átonos. Y estos se van a utilizar de la siguiente manera. En primer lugar, los verbos reflexivos. Los verbos reflexivos son aquellos verbos que hacen que la acción retorne al sujeto. Así como cuando tú te mires en un espejo, lo que tú vas a ver en el espejo es tu persona. Estos pronombres, al ser utilizados, van a funcionar siempre como objeto directo, que son los pronombres me, el pronombre te, el pronombre se y el pronombre nos. Asimismo, como son verbos reflexivos, uno se puede percatar, ya que se puede usar la frase a mí mismo, a ti mismo y a sí mismo. ¿Ok? A mí mismo, a ti mismo y a sí mismo. Ahora tú dirás, pero profesor, pero existen tantos verbos, ¿cuáles podrían ser reflexivos? Una ayudadita. Recuerden que los verbos reflexivos, bueno, sí, van a ser siempre verbos relacionados al aseo personal, ¿ok? Al aseo personal. Bañar, enjuagar, limpiar, rasurar, perfumar, talquear, maquillar, retocar, planchar, cortar, todo relacionado al aseo personal, como también verbos de apreciación, ¿ya? De apreciación. Amar, querer, valorar, odiar, despreciar, tocar, arañar, ¿no? Acariciar, son verbos de apreciación o también conocidos como verbos de contacto. Entonces, ejemplo, yo me corrijo. ¿Puedo corregirme a mí mismo? Claro que sí, yo puedo corregirme a mí mismo. Por lo tanto, el verbo corrijo va a ser un verbo reflexivo. ¿Ok? Va a ser un verbo reflexivo. Y el pronombre me va a ser objeto directo. Entonces, a la vez, este es un verbo reflexivo y es un verbo transitivo. Tú te vistes en el espejo.
¿Tú te puedes ver a ti mismo en el espejo? Obviamente. Por lo tanto, este verbo también es reflexivo. Ella se peinó. ¿Ella se puede peinar a sí misma? Claro que sí, se puede peinar a sí misma. Verbo reflexivo. No se olviden, los verbos de aseo personal como de apreciación y de contacto pueden ser reflexivos. Luego tenemos los verbos recíprocos. Los verbos recíprocos expresan una acción mutua entre sujetos. Eso quiere decir que se van a utilizar los pronombres nos, os y se en caso que sean sujetos compuestos o pronombres en plural. Por ejemplo, Julio y yo nos abrazamos. ¿Quién abrazó a Julio? Yo. ¿Quién me abraza a mí? Julio. Por eso se puede usar la frase mutuamente. Todo recíproco es fácil de ubicar porque usa el mutuamente. Asimismo, los pronombres utilizados en este grupo siempre serán objeto directo. Abrazamos, en este caso, es un verbo recíproco. Profesor, ¿y cómo sería en pronombre? A ver, por ejemplo, nosotros nos ayudamos. Acuérdate que la palabra nosotros encierra el yo, el tú y el él o ella. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros decimos nosotros nos ayudamos, ¿quién me ayuda a mí? Tú y él o ella. ¿Quién te ayuda a ti? Yo, él o ella. ¿Quién le ayuda a ella o a él? Yo y tú. Por lo tanto, el acto es mutuo. Puede usar la frase, nosotros nos ayudamos mutuamente. Por lo tanto, este verbo es recíproco. Este verbo también es recíproco. Por último, dentro de este grupo vamos a ver los cuasi reflexivos. Aparentan reflejar la acción. Ya aparentan que la acción regresa al sujeto. Usualmente para este tipo de pronombres vamos a usar también el me, te, se, nos, os. Sin embargo, dicha apariencia es falsa. No pueden regresar al sujeto y por lo tanto no se distingue la función ni de objeto directo ni de objeto indirecto. Por ejemplo, ya me voy. ¿Tú te puedes ir a ti mismo? No, pues, no te puedes ir a ti mismo, porque el irte a ti mismo involucraría que estés y no estés a la vez, y eso es imposible. A ver, otro ejemplo para que me entienda, ¿no? Por ejemplo, tú te rebelas. Mira, tú te rebelas. ¿Cuál es el verbo? Revela, perfecto, revela. Consulta. Tú te puedes revelar a ti misma, tú te puedes revelar a ti mismo. Acuérdense que el verbo revelar es ir en contra de otra persona. Entonces, es imposible que tú te puedas revelar a ti misma o a ti mismo. Es imposible. No se puede. No te puedes revelar a ti mismo. Entonces, como se dan cuenta, hay una aparente reflexión, pero no se puede dar. Por lo tanto, los cuasi reflexivos no admiten la frase a ti mismo, ni a mí mismo, ni a sí mismo. Listo. Continuamos. Acuérdense, el enlace abajo en la descripción van a encontrar el enlace de este video, mejor dicho, el Drive. Van a encontrar el Drive donde podrán ver las diapositivas. Bien, tenemos la clasificación sintáctica. En la clasificación sintáctica vamos a ver verbos personales y verbos impersonales, ¿ok? Los verbos personales son aquellos verbos que van a presentar un sujeto gramatical. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Para no complicarte la vida. Son aquellos verbos, son aquellos verbos que van a presentar sujeto, ¿ok? Van a presentar sujeto. En estos verbos que van a presentar sujeto, tenemos pues, en este caso, las oraciones sujeto tácito y sujeto expreso. Por ejemplo, escribirá una canción. Si tú te das cuenta, todo esto es un predicado.
Si bien el verbo está acá presente, tú dirás, profesor, pero ahí no hay sujeto. ¿Cómo hago? Las oraciones tácito, el sujeto tácito, puedes presuponer la existencia del sujeto gracias a los pronombres. Entonces, yo puedo decir, tú escribirás una canción. Entonces, hay un pronombre. Pero hay un pronombre y por lo tanto hay un sujeto. Esto es un verbo personal. Lo mismo acá. Ella viajará a México. Sujeto expreso. ¿Por qué, profesor? Acá está el verbo y acá está el sujeto. El sujeto es ella. Entonces, todo verbo personal va a ser aquel que va a trabajar con la presencia del sujeto. ¿Ok? Va a trabajar con la presencia de todo sujeto. En cambio, los verbos impersonales no. Los verbos impersonales no admiten al sujeto. Si bien están conjugados gracias a la ayuda de la tercera persona gramatical, en la práctica, en la oración, estos no van a poder ser conjugables debido a su estructura. Un clásico ejemplo es el verbo hubo. Por ejemplo, hubo problemas. Yo no puedo decir él hubo, si tú te das cuenta, o ella hubo. O sea, la oración prácticamente no tendría sentido. ¿Cómo vas a decir él hubo problemas? No. El verbo hubo, por excelencia, es un verbo impersonal porque no admite la tercera persona gramatical cuando se utiliza en la oración. Pasa también en algunos casos con el verbo y hacer, el verbo ser y el verbo estar en relación a señalar el tiempo o el clima, ¿ok? Es decir, para fenómenos meteorológicos o cronológicos, como por ejemplo, hizo calor. Estamos hablando del verbo hacer, ¿no? Hizo calor. Pero yo no voy a decir ella hizo calor, o sea, ella hizo calor. No, estamos hablando del calor, de la temperatura. Por lo tanto, no se puede usar como verbo perdón, como verbo, como un verbo personal. Es un verbo impersonal, no admite el sujeto. Aparte del verbo del verbo hubo, de las conjugaciones del verbo hacer, del verbo ser y estar en relación al tiempo y el clima, tenemos verbos climatológicos, es decir, verbos que solamente son perceptibles o realizables por el clima, como por ejemplo llover, ¿no? Llover de la lluvia, solear del sol, nevar de la nieve, ¿no? Por ejemplo, atardecía del atardecer. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Por poner un ejemplo, eh, llovía mucho. Tú no vas a decirme, profesor, él llovía mucho. O sea, el ser humano no puede llover. No se va a sacudir, no se va a mover y va a empezar a llover. No, tú no eres una lluvia. Asimismo, por si acaso alguno quiere hacer trampa, no vas a decir la lluvia llovió mucho para darle a entender que hay sujeto. No, eso, recuerden, es una redundancia y, como ustedes saben, eh, es un vicio del lenguaje, está mal. Entonces, los verbos climatológicos tampoco pueden aceptar la presencia de sujeto. ¿Listo? Entonces, hasta acá viene a ser el tema de clasificación sintáctica y clasificación semántica. Si tienen alguna duda o consulta, quería tratar también la clasificación morfológica, pero eso mejor lo voy a tratar en el tema 3, ya que vamos a hablar acerca del verboide. Si tienen alguna duda o consulta, vuelvo a repetir, la pueden hacer antes del examen para resolverlas rápidamente y puedan rendir un buen control de calidad. Sin más que añadir, recuerden, el enlace va a estar abajo para dirigirse al Drive y puedan copiar las diapositivas que serán revisadas la próxima semana. Sin más, me despido. Bendiciones a todos. Muy buenas noches. Descansen.